Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a reflexionar en qué distinto sería nuestro mundo si todos los que disfrutan el privilegio de la vista física no carecieran de vista espiritual. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Juan 9, 4 y 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra cordial gratitud y reconocimiento por la fidelidad de su sintonía cada día para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Después de las profusas y nutritivas enseñanzas desprendidas de los santos labios del Divino Maestro y contenidas en el excepcional capítulo 8 del Evangelio de Juan, nos hallamos expectantes ante las sorpresas que el Señor nos tendrá en este capítulo 9, al cual daremos inicio hoy. Como es de todos conocido, continuamos sacando el mayor provecho del desbordante legado que nos dejara el prominente doctor William MacDonald antes de partir con el Señor. Debemos recordar que este fértil legado nos llega a través del Ministerio de Cursos Bíblicos Emaús Internacional, por el que damos gloria y gracias al Señor. El capítulo 9 da inicio y tiene como tema principal la realización del sexto milagro o señal del Señor. Estemos ahora atentos a los siempre certeros y nutritivos comentarios del Dr. MacDonald, hoy con el tema La sexta señal, curación de un ciego de nacimiento, Juan 9, del 1 al 12. Este incidente registrado en el capítulo 9 pudo ocurrir mientras que Jesús estaba dejando el área del templo o en algún momento después de los eventos del capítulo 8. Se nos dice en el versículo 1 que el hombre había nacido ciego para enfatizar lo desesperado de su condición y la maravilla del milagro que le dio la vista. Los discípulos hicieron una pregunta más bien extraña en el versículo 2. Se preguntaban si la ceguera fue causada por el propio pecado del hombre o por el pecado de sus padres. ¿Cómo podía la ceguera ser causada por su propio pecado si había nacido ciego? ¿Creían en alguna forma de reencarnación o podrían haber nacido ciego debido a los pecados que Dios sabía que el hombre cometería después de su nacimiento? Queda claro que pensaban que la ceguera estaba directamente conectada con el pecado en la familia. Sin embargo, esto no era necesariamente así. Aunque toda enfermedad, sufrimiento y muerte vinieron al mundo como resultado del pecado, no es verdad
que en cada caso particular una persona sufre por los pecados que ha cometido. Jesús dijo a los discípulos que la ceguera no era el resultado directo del pecado en la vida del hombre o de sus padres. Dios había permitido que este hombre naciera ciego para que pudieran mostrarse las poderosas obras de Dios en él. Antes que el hombre naciera, el Señor Jesús sabía que le daría vista a esos ojos ciegos. Sabía también que tenía solo unos 3 años de ministerio público antes de ser crucificado. Cada instante de ese tiempo se debía usar en trabajar para Dios. Aquí estaba un hombre que había sido ciego desde su nacimiento. El Señor Jesús debía realizar un milagro de curación, aunque fuera en día de reposo. El tiempo de su ministerio público terminaría pronto y ya no estaría aquí en la tierra realizando tales obras poderosas. Este es un recordatorio solemne también para nosotros de que el día de la vida está pasando rápidamente y la noche viene, cuando nuestro servicio en la tierra terminará para siempre. Debemos usar el tiempo que se nos ha dado para servir al Señor correctamente. Cuando Jesús estuvo en el mundo como hombre, fue la luz del mundo de una manera muy directa y especial. Realizaba milagros y enseñaba a la gente. La luz del mundo estaba ante sus propios ojos. Jesús es todavía la luz del mundo y a todo aquel que viene a él le promete que no andará en oscuridad. Sin embargo, en este versículo el Señor estaba hablando particularmente de su ministerio público en la tierra. No se nos dice por qué Jesús mezcló tierra y saliva y las puso sobre los ojos del ciego. Algunos sugieren que el hombre no tenía globos oculares y el Señor sencillamente se los hizo. Otros sugieren que el Señor usó a propósito métodos que eran despreciables a los ojos del mundo. Utilizó cosas débiles e insignificantes para llevar a cabo sus propósitos. Incluso hoy día, al dar la vista a los espiritualmente ciegos, Dios usa hombres y mujeres que fueron hechos del polvo de la tierra y que antes eran ciegos espiritualmente. En el versículo 7, el Señor puso en funcionamiento la fe del ciego al decirle que fuera y se lavara en el estanque de Siloé. No había duda de que conocía la ubicación del estanque y era capaz de hacer lo que se le dijo. La Escritura resalta que la palabra Siloé significa enviado. Tal vez sea una referencia al Mesías. El enviado, quien realizaba este milagro, era aquel que había sido enviado al mundo por el Padre. El ciego fue y se lavó en el estanque y recibió su vista. Nunca antes había visto en absoluto. El milagro fue instantáneo y el hombre fue capaz de usar sus ojos inmediatamente. ¡Qué deliciosa sorpresa tuvo que ser para él mirar por primera vez el mundo en que había vivido! Los amigos del hombre estaban sorprendidos. Apenas podían creer que este fuera el mismo hombre que había estado pidiendo limosna durante tanto tiempo.
También debe ser de esta manera cuando una persona es salvada. Nuestros vecinos deberían notar la diferencia en nosotros. Algunos insistían en que era el mismo hombre, otros, no tan seguros, solo estaban dispuestos a admitir que había un parecido. Sin embargo, el hombre despejó toda duda al declarar que él era aquel que había nacido ciego. Cuando Jesús realizaba un milagro, provocaba toda clase de preguntas. Muchas veces estas preguntas dieron al creyente la oportunidad de testificar del Señor. Aquí la gente le preguntaban al hombre cómo había sucedido todo. Su testimonio era sencillo pero convincente. Relató los hechos de su curación, dando crédito a aquel que había realizado el milagro. En este momento, el hombre no entendía quién era el Señor Jesús. Sencillamente se refirió a él como aquel hombre que se llama Jesús. Sin embargo, más tarde, el entendimiento del hombre crece y llega a saber quién es Jesús. Los interrogadores del hombre querían saber entonces dónde se podía encontrar a Jesús. Cuando testificamos del Señor Jesucristo, también creamos un deseo en los corazones de otros de llegar a conocerle a Él. Oh, mis amados amigos y hermanos, qué privilegio tan grande nos ha dado el Señor de que podamos ser testigos de Él, de que podamos ser sus pies, sus manos, su boca, para testificar de la luz del mundo a aquellos que andan en oscuridad. Y ojalá, mis amados amigos, que ustedes también dobleguen sus corazones delante del autor de la vida, delante de aquel que les amó tanto, que entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros, y así puedan convertirse en fieles testigos de Él. Que Dios les bendiga, mis amados, y ojalá que así sea.